Llegamos a la misa del día del domingo. La anterior era la misa de la vigilia, esta es la misa del domingo de resurrección, en la cual veremos que él también vio y creyó. Parecería que esta misa es normal, no hay nada extraordinario, pero sin embargo esta misa inaugura el tiempo pascual que llega hasta Pentecostés. La cincuentena de días de Pascua empieza con la misa del día domingo. El color litúrgico es el blanco, signo de alegría y paz característica del tiempo de Pascua. También otro aspecto típico es el cirio pascual que se bendijo. En la misa de vigilia va al costado del ambón y se prende en todas las celebraciones que se haga y permanece ahí hasta Pentecostés. Las tres lecturas son tomadas del Nuevo Testamento. Libro de los Hechos, la primera lectura en vez de ser del Antiguo Testamento, porque esa es la novedad que Cristo aporta. Y está la aleluya solemne como expresión de la alegría pascual. Fíjense todas las cosas típicas que hay. Una misa que parecería que ya pasó lo importante, era el domingo normal, no. Este es el simbolismo de lo que significa esa misa. Algunos detallitos más de esta ceremonia. Doble aleluya al final de despedida. Secuencia pascual entre la segunda lectura y el Evangelio. ¿Qué es la secuencia? Una composición poética no bíblica que busca expresar la alegría especial de esa gran fiesta. Actualmente solo se conservan las secuencias de la Eucaristía de Pascua y de Pentecostés. Inicio y final del tiempo pascual. Muy bien. Este domingo la Iglesia celebra la fiesta más importante de todo el año litúrgico, la resurrección de Cristo. El resucitado nos ilumina, llena nuestro corazón con inmensa alegría, con una firme esperanza, con un amor inagotable. Por eso vamos a comenzar rezando y vamos a usar para ello la secuencia pascual. Los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua, Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Aleluya, aleluya, aleluya. testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea.
Señor aguarda, ahí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Aleluya, 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 aleluya. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda, Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. La primera lectura es tomada del libro de los Hechos 10, como ya dije antes. Comimos y bebimos con él después de su resurrección. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pedro, tomando la palabra, dijo: ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y curando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén. Y ellos lo mataron, suspendiéndolo de un patíbulo. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Y nos envió a predicar al pueblo y a atestiguar que él fue constituido por Dios juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de él, declarando que los que creen en él reciben el perdón de los pecados en virtud de su nombre. Palabra de Dios. Así Pedro en este libro de los Hechos nos proclama el querigma. Jesús manifestó su gran poder, perdonando todos nuestros pecados, incluso los más graves. Así el poder más grande de Jesús consiste en habernos salvados. Y querigma significa eso, que Jesús vivió, murió, resucitó por vos, y haciendo eso te salvó y te dio la vida eterna. Vamos ahora a escuchar la segunda lectura, ¿les parece? Que ahí tenemos dos segundas lecturas, Colosenses 3 o Corintios 5, se pueden elegir cualquiera de las dos. Colosenses, busquen los bienes del cielo donde está Cristo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra, porque ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es nuestra vida, entonces ustedes también aparecerán con Él, llenos de gloria. Palabra de Dios. Pablo nos aclara las consecuencias que esta resurrección tiene para nuestras vidas. Nosotros hemos resucitado con Él. Esto implica
que debemos buscar lo de arriba, es decir, vivir nuestra vida unidos a Cristo resucitado, vivir en la esperanza de la gracia de Dios para cada momento de nuestra vida. En resumidas cuentas, se trata de vivir en el amor que Cristo nos da y nos propone vivir. La otra lectura que tocaba era lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ¿no saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Despójense de la vieja levadura para hacer una nueva masa, ya que ustedes mismos son como el pan sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Celebremos entonces nuestra Pascua no con la vieja levadura de la malicia y la perversidad, sino con los panes sin levadura de la pureza y de la verdad. Palabra de Dios. En 1 Corintios San Pablo nos dice que Cristo con su Pascua nos ha hecho nuevas criaturas y como tales debemos despojarnos de la levadura vieja. Te repito, puedes usar cualquiera de los dos textos como segunda lectura. Y ahora sí, llegamos al Evangelio, que este año es tomado del libro de Juan, capítulo 20. Él debía resucitar de entre los muertos. O bien se puede volver a leer Marcos 16, 1, 8, que fue la de la lectura de la vigilia, o, si hay misa vespertina, Lucas 24, 13, 35. Te proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Algunas palabritas en torno a este Evangelio. En el capítulo 20 de Juan se concentran los relatos de la resurrección de Jesús en 4 escenas fundamentales. 1:10, visita de Pedro y del discípulo amado al sepulcro, el texto de hoy. 11:18, la aparición de Jesús a María Magdalena junto al sepulcro. Y 19:23, la aparición a los discípulos en el cenáculo San Tomás. Y 24:29, la aparición a los discípulos en el cenáculo con Tomás. Acá estamos en una posible combinación de relatos. Por un lado, uno de cómo varias mujeres que habían seguido a Jesús fueron al domingo de madrugada al sepulcro, lo encontraron abierto y regresaron junto a los discípulos para comentarles la triste noticia. Pero como por sí mismo un relato así nada decía acerca de la resurrección, fue asumido por la predicación primitiva de la resurrección para ayudar a los cristianos a tratar de entender algo en relación con el Jesús que se había aparecido. El personaje que une a los dos relatos, a los relatos de la tumba vacía con los de la resurrección, es el mismo ángel que aparece y que explica que la tumba está vacía porque Jesús ha resucitado. En el caso de Juan encontramos una variante. No son las mujeres que acuden al sepulcro, sino solo María Magdalena. Lo que contrasta con el testimonio que ella da a los discípulos de su observación. En efecto, ella dice: no sabemos dónde lo han puesto. ¿Implica nosotros que otras personas habrían ido con ella, como ocurre en los sinópticos? Ningún comentarista logra encontrar la explicación adecuada. La mayoría se inclina a pensar que Juan está armonizando su relato con los otros, con el relato de los sinópticos. Muy bien, dijimos que el otro evangelio también que se puede leer es el de Marcos. Esto voy a proclamar también ahora.
Te proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. A la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol, fueron al sepulcro. Y decían entre ellas: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, vieron que la piedra había sido corrida, era una piedra muy grande. Al entrar al sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. Ellas quedaron sorprendidas, pero él les dijo: no teman, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde le habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que él irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán como él se lo había dicho. Ellas salieron corriendo del sepulcro porque estaban temblando y fuera de sí, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Palabras del Señor. Como repito, este posible texto también para leer hoy fue el texto que leímos en la vigilia, en la misa de la vigilia. Ya te expliqué lo que es el sentido de la resurrección, que es volver a la vida eterna. Volver y recuperar la vida que es eterna, no temporal. ¿Sí? Pero estas mujeres no cumplen con el mandato de Jesús. Salen corriendo y por el miedo no dicen nada. Parecería que Marcos, en vez de un relato gozoso, quiere llamar al silencio y al miedo. Y no es así. Lo que quiere decir es que la fe en el resucitado supone un camino. Para llegar a Cristo resucitado, cada uno debe recorrer su propio camino, no es algo que se pueda reconocer espontáneamente. Esto es lo que le pasaba a las mujeres. Y de hecho, cada vez que los discípulos ven a Cristo crucificado, lo reconocen como un fantasma, y lo que dicen es: tuvieron miedo porque creían que estaban viendo un fantasma. Entonces, recorramos en esta Pascua ese camino para reconocer a Cristo resucitado en medio nuestro. Y donde se celebra la misa vespertina, se puede leer este Evangelio. Te proclamo la buena noticia que es nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Ese mismo día, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando junto con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban en el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa? Les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien liberara a Israel. Pero todo esto ya van 3 días que sucedieron todas estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como lo habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos,
Y estos les dijeron: en verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Muy bien, unas palabritas para explicarte este evangelio. Este relato, como así también la de Juan 20, 19-29, pretende demostrar que la resurrección de Cristo es un hecho real. Jesús muestra sus heridas, las heridas de su cuerpo, y afirma no ser un espíritu, como un pedazo de pan, etc. Así el evangelista confronta con quienes sostenían que los discípulos se habían dejado alucinar por falsas impresiones o por su imaginación. Con la expresión la ley de Moisés, los profetas y los salmos, Lucas hace referencia a la triple división del Antiguo Testamento según la ley judía: la ley, los profetas y el resto de las escrituras. Así Lucas afirma que el fin de todo el Antiguo Testamento es preanunciar la Pascua de Cristo, el Mesías prometido y esperado. El fin de la Pascua del Mesías, según las Escrituras, era anunciar a todo el mundo la conversión y el perdón de los pecados. Y los discípulos son, por tanto, testigos del plan de salvación que Dios ha realizado por medio de Cristo. Finalmente, Cristo les promete el don del Espíritu para que puedan cumplir esta misión entre los pueblos paganos. Muy bien. Acá te dejo todos los textos para la misa de la mañana, ¿sí? Si crees la misa de la tarde, vas a tener que cambiar los textos de Marcos y Lucas por el texto que vimos al final. Bien, para que tengas que ponerle pause y contemplar y comparar los textos para escuchar lo que Dios tenga para decirte. Muy bien, vamos a rezar todos juntos el Salmo 117, que es un canto de acción de gracias y que celebra la victoria de Israel, en la que se puso de manifiesto una vez más el amor del Señor hacia su pueblo y su invencible poder. Por eso la liturgia cristiana confirma este salmo con un significado pascual y lo utiliza para cantar la victoria de Cristo. Tres posibles lecturas, como siempre, de este salmo. La primera con Israel. Este salmo fue utilizado por primera vez en el año 444 a.C., en la fiesta de los tabernáculos. Tenemos en Nehemías 8. Hace parte del ritual actual de esta fiesta. Según Mannati, especialista en los estudios de los salmos, se ha puesto en evidencia el diálogo entre los diversos actores de la celebración: los levitas, el rey, la muchedumbre. Podemos imaginar el lirismo festivo, el entusiasmo comunicativo, la alegría rítmica que interrumpen en este canto varias voces. Que irrumpen. Con Jesús, según el testimonio de los tres evangelistas sinópticos, Jesús se aplicó explícitamente este salmo: Marcos 21, Mateo 21, Marcos 12 y Lucas 20, para concluir la parábola de los viñadores homicidas. La piedra que desecharon los constructores se convirtió en la piedra angular. El día de los Ramos, los mismos evangelistas señalan cuidadosamente que la muchedumbre aclamó a Jesús con las palabras del Salmo: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Y en la lectura más actual, con nuestro tiempo, es evidente que el salmista no conoció a Jesús de Nazaret, su muerte o su resurrección, pero esperaba al Mesías, al Rey, al ungido, al Christos. Recitando este salmo con Jesús el día de Pascua, cantamos la victoria de Dios sobre el mal. Alegrémonos por este día de fiesta. Jesús cantó su propia resurrección esa tarde. Tenemos dos antífonas: o aleluya, 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 o la que vamos a usar hoy. Vamos a escuchar y a cantar este salmo, ¿les parece? Este es el día que hizo el Señor, que se alegren todos en él. Aleluya, aleluya, que se alegren todos en él.
tenés el Salmo, poné pausa a este video para poder contestar a Dios todo lo que Él te dijo en sus textos. Y terminamos rezando la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes en tentación y líbranos del mal. Amén. Muy bien, vamos ahora voy ahora a darte la consigna para esta semana. ¿Qué cosas del hombre viejo debo ir dejando de lado para ser esta nueva criatura, la cual Cristo me ha convertido con su Pascua? Muy bien, te dejo la bendición, el Señor esté con vos, y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vos y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Feliz Pascua para vos y para toda tu familia.